Yo quise retomar el programa en debilidad en el sistema de supervisión, seguimiento y control de los planes y proyectos, porque allí está en pantalla para que lo vean. Porque una de las fallas que no llegamos en muchos proyectos que son muy buenos, excelentes, no llegamos a un llegadero porque simplemente le dejamos las cosas al viento. O yo no sé si al viento o al tiempo, pero yo quiero poner unos ejemplos. Y yo voy a decir, por ejemplo, y ya antes lo he mencionado, Avícola del Alba es una empresa entre Venezuela y Cuba que tenía la responsabilidad en 3 estados del país, entre ellos Portuguesa, de producir los huevos fértiles, los pollitos bebés, llevar los pollos a matadero, las hembras por supuesto a sustituir a las adultas, producir el alimento balanceado en el estado para alimentar a esos animales y tener un matadero en el estado para beneficiar a esos animales y tratar con esos 3 estados, y era Portuguesa, Guárico y Anzoátegui, producir una cierta cantidad, por lo menos, no sé cuánto era la capacidad aquí de producción de pollito bebé, de 9 millones de pollitos bebés al año. Era en Guárico. Entonces, uno se pregunta, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasó con la supervisión, con el seguimiento y el control de Avícola del Alba en la empresa aquí en Portuguesa? Simplemente falló, que me perdonen, pero no lo hicieron. Y eso quedó, se lo colocaron algunas personas, algunos productores, no le hicieron acompañamiento, el acompañamiento adecuado. Quién sabe cuántas cosas pasaron, pero al final eso quedó. Hay una empresa en Ospino, se montó una empresa para hacer bombas. Todo el tiempo me dicen que le falta un chincito, que le falta un pelito, pero la fábrica de bombas, quién sabe a manos de quién irá a parar. A lo mejor van y se le entregan a un particular para que haga platica, cuando eso debe ser algo que se debe manejar en función del Estado. Imagínense tú cuánta gente se queda sin agua por tiempo por la bomba. Y no solamente el Estado, el resto del país, eso se quedó allí. Y voy a hablar de los centros de acopio de pescado. Se hicieron 4, se financiaron 4. Uno en la Florida, Santa Rosalía, uno en la aduana Papelón, los 2 financiados por la gobernación, un tercero Sunsun en San Genaro, financiado por la gobernación, y un cuarto en Guanarito, financiado por el gobierno nacional. Ese que era el problema, para que los caberos no se llevaran el pescado y para que los pescadores pudieran vivir mejor. No se le hizo seguimiento a ese proyecto. A eso me estoy refiriendo. Eso es una cuestión cultural, de nuestra cultura, que tenemos que cambiar. No podemos ser tan irresponsables de comenzar las cosas y después dejarlas al garete. A eso me refiero, y eso es parte de la situación económica que nosotros teníamos. Puse 3 ejemplos, me puedo quedar hasta mañana mencionando ejemplos que conozco. Entonces tenemos que reconocer eso. A eso me refiero. Entonces, bueno, sigamos viendo el origen de nuestros problemas económicos. Otro estructural, laxitud en la aplicación de las leyes. Connivencia, puse esa palabra que en estos días utilizó Brito García cuando le preguntó al doctor Rangel, ¿y usted no cree que en eso hay corrupción? Entonces le dijo, bueno, tiene que haber connivencia, porque ¿cómo es que sacaron tantos dólares de Cadivi, empresa de maletín? ¿Y cómo lo sacaron? Es verdad, yo nunca he visto que hubo un asalto allí de un grupo. Entonces, simple y llanamente, y eso se quedó así. Se llevaron los dólares y se llevaron la empresa de maletín. Esa empresa de maletín, ¿quién la seleccionó? ¿Quién vio de esa empresa cuál era la experiencia que tenía? Unos cuantos sinvergüenza disfrazados. Pero yo estoy segura, cuando no dicen mucho del otro lado, es que ahí debe haber un entreverado en esas empresas de maletín, porque eso yo calladito, porque ahí hay un entreverado, y estoy hablando de entreverado de la oposición también, pues estoy segurita de eso,
de que también hay gente que se benefició, porque al fin y al cabo aquí somos los mismos, aquí no nos hemos ido ninguno. Entonces, bueno, la pregunta es, por favor, laxitud en la aplicación de las leyes, o sea, connivencia, corrupción, impunidad de los delitos. Sigamos, eso es un gran problema que tiene esta sociedad y eso tiene mucho que ver con los problemas económicos. Sigamos adelante, compañeros. Algo de origen coyuntural, la desaparición física del presidente Hugo Chávez. Ya no está el jefe en la casa, se fue el jefe en la casa. Entonces, eso tuvo mucha repercusión, la falta física del presidente. Él a veces decía, yo no quiero pensar que se vayan a soltar los demonios. Pues querido presidente, se soltaron los demonios. Y el que quiera ponerse bravo, que se ponga. No me interesa. Se soltaron los demonios. Lamentablemente. Entonces, eso es un problema coyuntural porque eso no siempre está presente que falte el líder de un proyecto. Faltó. Sigamos viendo un segundo factor que es de origen coyuntural. Caída de los precios del petróleo a partir del año 2013. Eso debía estar previsto porque siempre ocurren altas y bajas, pero ocurrió. Entonces veamos qué fue lo que ocurrió con los precios del petróleo en la próxima lámina. Evolución de los precios del petróleo venezolano. En el 2012 teníamos un promedio 103, tuvimos como $42 el barril. En el 2013 ya bajó a 98.08, en el 2014 88.49, en el 2015 44.66, en el 2016 44.90 y en el 2017 va en 46.83. Un leve incremento, pero no gran cosa. Eso nos afectó. ¿Por qué nos afectó? Porque somos un país dependiente del petróleo. Así de sencillo. Entonces la situación económica que tenemos tiene varios componentes. Y lo de la caída del precio del petróleo es verdad. Y lo del saboteo, cuando comenzaron aquí a esconder cosas, ¿por qué empezaron a esconder cosas? Porque había, se encontraron. Hay pruebas muchísimas de que tenían depósitos, incluso de cuestiones vencidas. Alimento vencido, medicina vencida. Claro que hay saboteo. Pero ¿cuándo lo hicieron? Cuando consideraron que era el mejor momento. Faltó el líder, bajaron los precios del petróleo, aquí es donde están más débiles. Vamos a darle con un mazo en la frente. Entonces, pero lo que queremos, eso va a decir, bueno, eso lo sabe todo el mundo, sí, pero es que a veces queremos culpar a un solo factor y no es un solo factor y eso es lo que estamos tratando, que la gente entienda. Podemos seguir, compañeros. El enemigo número uno de la revolución bolivariana y de este país es la inflación, por una economía rentista que es equivalente a producción de bienes una producción baja e ineficiente de bienes. Por supuesto, todo lo que nosotros conocemos, dependencia de la importación. En esa dependencia de la importación hay la corrupción. Ahí está en la empresa de maletín que se llenaron todos esos tambuchones donde quiera que estén. Nosotros estamos fruncidos, pero lo que aprovecharon los dólares están buchones donde quiera que esté. Y después aparecen cuestiones perturbadoras, parte de la misma corrupción, el bolívar devaluado en Cúcuta, que eso como que no se le encuentra la vuelta, el dólar realengo. Bueno, sabemos del acaparamiento y el contrabando, que el acaparamiento y el contrabando produce especulación, usura, y como no nos faltaba nada, aparecieron los bachaqueros para ponerle la cerecita a la bebida. Entonces aparecieron los bachaqueros porque no hacía falta algo que terminara de perturbar la economía. Ahí están los bachaqueros vendiendo un pañal, uno solo, que duró unas poquitas horas por 1000 bolívares. Entonces, tenemos un problema serio y debemos comprenderlo para enfrentarlo. Vamos al corte y ya regresamos.